Dios les bendiga, hermano, amén. Damos gracias al Señor de que nos podamos encontrar hoy día domingo, correspondiente a nuestra primera reunión de este año 2023. Sé que cada uno de nosotros tiene su apreciación del año pasado, pero el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de la vocación que está en Cristo Jesús. La palabra de hoy nos va a hablar acerca de una pregunta que a todos nos ronda. A veces queremos o decimos: ¿cómo quisiera que Dios me hable? Pero me hable, que me cachetee. Porque a veces somos medio duros para entender. No tengo la menor duda de que la palabra del Señor va a hablar a sus vidas, porque habló a mi vida. A veces la gente me dice: ¿y usted cuántos años lleva predicando? Muchos años, así como mi señor padre, bastantes años. Y cuando uno lleva años en el ejercicio de la predicación, sintoniza de manera más rápida el sentir de Dios para con nosotros. Para ello le voy a invitar a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, que todos lo conocen por una cita bíblica insigne que tiene en una de sus páginas. Vamos a leer el profeta Malaquías. A medida que usted lo va encontrando, para mayor y mejor reverencia a las Escrituras, vamos a ponernos de pie. El libro de Malaquías, el capítulo 1, el verso 14. Ese vamos a leer. Luego de esta palabra vamos a hacer una oración congregacional por todas las personas que están representando un hogar, por aquellos hermanos que no han podido llegar el día de hoy, por sus pastores, por el pastor Hernán, la pastora Cecilia, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor que el Dios de paz ponga su bendición sobre esta iglesia este año. Y que usted tenga planes de servir al Señor. Ese es el mayor deseo que puede haber en su corazón. No puede haber otro más importante que entregarse en cuerpo, alma y espíritu a la presencia del Señor. La palabra de Dios, entonces, habiéndola encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y leemos el libro del profeta Malaquías, el capítulo 1, leemos entonces el verso 14. Habiéndolo encontrado, dice así la palabra del Señor. Malaquías 1:14. Maldito el engañoso, que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, en esta hora de la mañana nos disponemos una vez más, Señor, al inicio de este año 2023, a recibir tu palabra en obediencia y en mansedumbre. Tú conoces, Señor, lo más íntimo de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que a veces se nos hace difícil obedecer tu palabra. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, que nos amonestes, que nos reprenda, nos exhorte, también nos consuele, Señor, porque tu palabra es autoridad sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento, hermano. Damos gracias al Señor por poder verles a ustedes. Agradecemos a nuestro hermano Carlos, quien durante estos meses ha fungido como copastor. Sé que ha sido una experiencia nueva para él. Va a ser como todos los pastores, chico, gordito y pelado. Casi todos los pastores son así, no sé por qué, como que se transforman después. A mí me falta mucho para ser pelado, chico y gordito, pero puede que me transforme con el tiempo. Dios le dé fuerza y sabiduría a él. Me alegro mucho de ver a la pastora Gladys igual bien de salud. Cuando uno está enfermo, hermano, y aunque baje un ángel del Señor a animarte, se siente animado. No siente que pasa la carroza cerca de uno a buscarlo y no es agradable andar enfermo. Pero cuando tú estás sano, eso te como que anima a los demás. Y me alegro de ver a la pastora bien de salud y en general a todos ustedes. Los veo bien. Como decía nuestra hermana coordinadora, el día del diezmo y primicias, usted antes de entregar su diezmo al Señor, y este es un consejo que siempre yo le doy a los hermanos. Dios ve cada detalle, hermano.
Usted tiene que agarrar esos billetes y ponerlos en la cama y echarles perfume por ambos lados. Parta por eso, para que sean una ofrenda agradable al Señor. Los pone en un sobre y usted se arrodilla y dice: Señor, esto es lo que usted me exige. Porque el diezmo se paga. Eso dice la Biblia, que el diezmo hay que pagárselo al Señor. Y hacerlo como Dios lo pide. Y sabe, cuando tú entregas y consagras a Dios tu diezmo, Dios se conmueve con eso. Cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, de ahí la vida del viejo Abraham cambió. Y dispóngase este año a bendecir al Señor en todas las áreas de su vida. Y yo le puedo asegurar de que cuando usted honra a los líderes espirituales que tiene por delante, eso también es una siembra que trae repercusiones permanentes. No solamente el diezmo, sino también la oración por sus pastores, por sus líderes, el apoyo, ¿cierto?, en todas las áreas. Cuando usted sienta algo, porque a veces la gente también puede tener un sentido en su corazón de una buena acción, de una buena palabra hacia sus pastores, hágalo. No deje pasar tiempo. Si usted a veces tiene un sentir, hágalo. Sea de bendición a sus pastores. Ok, vamos a compartir entonces la palabra en esta hora. Vamos a ir a Malaquías 1:14. El profeta Malaquías escribe su texto aproximadamente 500 años antes de Cristo. El profeta Malaquías es un hombre que asumió una responsabilidad difícil, llevar un mensaje duro a gente dura. Porque la palabra de Dios tiene esa característica. La palabra es dulce cuando el corazón de la persona es dulce. La palabra es tierna cuando el corazón es tierno. Pero si los tipos, las personas son insurrectas, son duras, son atrevidas con Dios, Dios no tiene otra opción que enviar la vara de hierro sobre esas personas. Y el pueblo de Israel era duro de cerviz, duro de cabeza. Un buen chileno era en cabeza de zapallo duro. Eran duros los tipos. Y uno se pone a estudiar la Biblia y uno dice: ¿por qué estas personas eran así? Si recibieron la ley de Dios en el Sinaí, vieron milagros diariamente en la travesía del desierto, los 40 años. Su calzado, dice la Biblia, no se gastó, sus ropas no se envejecieron, bebieron agua de la peña, comieron maná del cielo, pan de ángeles, dice el libro de los Salmos, comieron carne de codornices. ¿Cuándo? ¿Usted sabe cuánto sale un plato de codorniz ahora? Un plato gourmet. No eran palomas como uno dice, no, eran codornices, carne fina, para mantener el colesterol a raya. Dios cuidaba a esos tipos, a pesar de que eran tipos que no merecían nada de Dios, Dios los cuidaba. Pero así le pagaron a Dios, con la infidelidad, con el engaño, diciéndole: Señor, vamos a hacer tal cosa, y salían haciendo otra cosa, que es el problema que todo cristiano tiene, esa frustración de decir: Señor, por los 12 apóstoles, este año voy a servirte. Lo prometo, Señor, por María y José, y el burrito por si acaso. Y los cristianos hacen promesas, sobre todo a fin de año. Dios se tapa el oído, yo creo, porque dice: no, estos tipos van a prometer cosas que no van a cumplir. Ahí viene Abacú, viene a cuentearme otra vez, igual que el año pasado, que me dijo que me iba mal, y el año que pasó tiene pocos puntos en la libreta. Esa es la pregunta que mucha gente me hace. Yo he pastoreado muchas iglesias y de repente le baja un momento de sinceridad a la oveja y dice: pastor, ¿sabe qué? Quiero ponerme las pilas, dice. Y yo lo quedo mirando y lleva 20 años cambiando pila, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero me dice: pastor, quiero servir al Señor con fidelidad. Quiero prometer y cumplir. Porque prometer es fácil, pero cumplir es lo difícil. Y esto es lo que habla el profeta Malaquías en el capítulo 1, verso 14, que no dan ganas ni de volver a leerlo, porque ya la primera línea te destroza. Dios enojado, Dios molesto con estas personas, y les dice en el verso 14 del capítulo 1: maldito el engañoso. Había personas que derechamente engañaban a Dios. O sea, en su corazón creía que lo engañaban, pero a Dios no se lo puede engañar, pero ellos engañaban a Dios. El engaño consistía en lo siguiente: maldito el engañoso, que teniendo macho en su rebaño, y lo promete y lo sacrifica, pero sacrifica lo dañado al Señor. Usted, sin ser un estudiante de la Biblia muy versado, entiende que el culto judío
giraba en torno a los sacrificios. ¿Se imagina que nosotros estuviésemos en la obligación de cumplir la ley? Todos tendríamos que venir a los domingos con una oveja, un carnero, un cabrito, todo estacionado con nuestras carretas afuera y el hermano Renán con su oveja, mi hermana, todos con nuestra oveja para el sacrificio. Y ya los más pobres, los atorrantes, que no tienen nada que traer, un par de palomitas, como José y María, que dice que presentaron un par de palomitas, de palominos en el templo. Ya, pero el que no tenía nada, un puñado de harina. Pero nadie podía llegar al templo con las manos en los bolsillos. Señor, mira mi corazón, no, ese cuento Dios no se lo traga. Por último, si no tenías nada para llevar, el libro del Levítico decía, un puñado de harina simbólico y tirarlo en el altar. Presentarse con las manos vacías es una ofensa delante de Dios. Sabiendo que la persona puede dar. Y no hablo de temas económicos, sino hablo de darse en cuerpo, alma y espíritu en obedecer a Dios, que es la parte que el cristiano hoy se encuentra en grandes dificultades. Hay cristianos que sirven a Dios en cómodas cuotas. Dice, yo sirvo a Dios en esta área, pero esta otra el Señor no me la toca. Esa área no la entrego. Es difícil que el cristiano se entregue completamente a Dios. El problema que le tocó enfrentar al profeta Malaquías eran en dos grupos, a los líderes, que eran los sacerdotes, los religiosos de la nación, los líderes espirituales, y luego la gente, las personas. Y el problema consistía en esto, que había un engaño, y ese engaño se había institucionalizado. O sea, era normal engañar, como ocurre hoy en día. Hay muchas iglesias, muchos sistemas religiosos que abiertamente son engañosos. ¿Cómo usted puede distinguirlo? Hermano, hermana, haciendo tal cosa, Dios se pone contento. Y la gente obedece. Piensa que haciendo tal cosa, Dios se va a sentir agradado. Eso es servir a Dios externamente, al ojo, a la regla humana, a la tradición. Criticamos mucho a la gente que ha sido católica. Muchos cristianos vienen del catolicismo. Usted sabe que el catolicismo, como otros credos, tiene un sistema que se le llama las mandas. A lo mejor usted hizo manda, pastor, no me recuerdo de ese que caminé como Kung Fu, hasta Los Vázquez, a Penequén, y gasté 1 millón en vela, dice. Ese es un cuento aparte. Pero las mandas consisten en esto, una plegaria, ¿cierto? Que tú vas y tienes que peregrinar alguna vez en tu vida a algún santuario. Y lo curioso es que tú vas a esos altares y pareciera que resulta. Tú vas a esas grutas. Yo a veces voy, antes iba a sacar las monedas. Ahora los tipos le ponen reja a las grutas porque saben que hay tipos manos largas. Cuando era niña hacía eso. Ahora ya están como escaseando las monedas también, porque el otro día fui a ver una y los canalles echan monedas de a peso, de a 5. Bueno, es un tema aparte. Bueno, y tú vas a los altares a peregrinar y te encuentras con papeles. El otro día vi una bolsa ahí llena de gracias, decía, sanguchito, por los favores concedidos. Gracias, San Expedito, el que la hace cortita, por los favores concedidos. Todo agradeciendo a los santos de turno porque fueron oídos. Yo digo, o la gente tiene una fe profana, porque existe la fe profana, la fe incorrecta, o realmente cree que está bien. Y yo vi papeles que decía, gracias por un milagro, por este nacimiento que no se iba a dar, por este trabajo, por esta ascensión. Un milagro, o sea, tú lo lees y aparentemente son milagros. Pero no vi ninguno que dijese, gracias Señor porque estoy más cerca de ti, porque soy más puro, porque extirpaste de mi corazón lo podrido que tengo. No, la gente no quiere ir a Dios por eso. La gente quiere ir a Dios para sacar de Dios cosas. Y esa idea se ha metido dentro de las iglesias cristianas. De hecho, muchos de ustedes tienen parientes que no vienen a la iglesia, pero te hacen una manda. Te dice, ore por mí, dice. Y te cargan sobre el lomo, ¿cierto?, su pereza espiritual. Y como saben que aquí a veces Dios tiene misericordia y responde y concede una petición, ahora la gente, incluso yo conozco gente
casos de gente católica que ya no le hacen manda a las vírgenes o al santo de turno, sino que siendo católica, su marido alcohólico, van a hacer manda a la iglesia evangélica. Es católica, no va a la iglesia católica, sino que dice, parece que aquí Dios pone oreja. Y van a la iglesia solamente porque tienen la esperanza de que Dios haga un cambio. Hablo de esto porque el profeta Malaquías le hablaba a la nación de Israel que amaba a Dios. Israel amaba a Dios, eso sin duda es así. Yo y usted no podríamos cuestionar que mucha gente que no está en los caminos de Dios en plena comunión, como nosotros decimos, no podemos decir que necesariamente esa gente aborrece a Dios, lo ama, de alguna manera en la tiniebla de su mente lo busca, pero no es un amor perfecto, no es un amor sujeto a la autoridad de las Escrituras. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso usted ahora lo sabe porque es un cristiano maduro. Usted no está pololeando con el Señor. Como, ahora ya hay términos que no se usan, pero yo me recuerdo en los años 90, se usaba mucho ese término, los jóvenes andaban ponceando, decía uno. Y cada cierto tiempo los términos van cambiando. Después de la farándula agarraron ese touch and go, ¿cierto? Que es una palabra inglesa, el touch, que tú tocas, and go, que sales corriendo. Y hay gente así con el Señor, le hacen ese mismo juego al Señor. Ya Señor, dice, y después en un año no lo ven hasta el otro año, dice. Ese tipo de relación, ¿cómo yo me pregunto, ¿cómo hay gente que puede tener ese tipo de relación con el Señor? Es pan duro, pan viejo, pan añejo. Cuando hay gente que dice, no, yo alguna vez sentí al Señor, dice. Alguna vez Dios me usó, dice. Hermano, el pueblo de Israel tenía ese problema. Se ufanaba y decían, Dios nos dio la ley en el desierto. Tenemos a Moisés, el gran líder. Pero los tipos estaban muertos por dentro y por fuera. No podían decir, este año vamos a servir a Dios. Este año va a ser un año en el cual nos vamos a entregar de lleno a lo que Dios quiera decirnos. ¿Por qué? Porque tenían un problema. Y ese problema era que eran engañosos. Dice, maldito el engañoso que teniendo macho en su rebaño y promete, sacrifica lo dañado a Jehová. El sistema sacrificial del cual le hablé al inicio, todos tenían que llevar un animal que era símbolo de la inocencia, y ese animal tomaba la culpa del que lo representaba. Y había gente que iba al templo con ese cuento. Llegaba con su oveja, con su animal, se presentaba delante del sacerdote y la oveja venía a la rastra, con una pata quebrada, con las pezuñas partidas, con bichos, insectos, garrapatas, parásitos, una oveja enferma. Y Dios no dejó pasar eso, dijo, no, aquí hay un problema. Estas personas, dice, me están engañando. Tienen en su rebaño un macho reproductor. Usted sabe que los que trabajan en ganadería saben de que si tienen un macho reproductor de pura sangre se hacen millonarios. De repente veo las revistas de estos tipos que son ganaderos. Y estas ovejas que hay en Chile son inservibles. Traen ovejas de Europa, toro, de otros países donde comen pasto premium. No está pasto de aquí que puro yuyo. Traen bovinos de las praderas de Europa. Y un macho reproductor, estamos hablando de varios millones, como un Mercedes-Benz del campo. Y traen ese torito y lo ponen ahí con las vacas. Se vuelve loco el tipo. Y todas las crías de primer nivel. ¿Qué pasaba? De que estos traían al templo no el mejor macho, no la mejor oveja ni el mejor cordero. Traían a la oveja enferma, al que estaba pero que no veía, la oveja sorda, lo peor, la oveja más roñosa, la más destartalada. Y la traían. ¿Cómo está, sacerdote? ¿Cómo está, pastor? Bien. ¿Cómo te digo? Tan excelente. ¿Viene al templo a ponerse al día con el Señor? Sí, efectivamente. Todos conocemos el ceremonial. La oveja, el pecador. El sacerdote ponía la mano simbólicamente sobre la oveja y sobre el infeliz. Y las culpas del Hernán que iba con su oveja se traspasaban simbólicamente a la oveja. La oveja se ponía en el altar, que significa matadero. Tenía 4 esquinas para inmovilizar al animal.
El tipo no se podía a la casa, tenía que presenciar todo el ceremonial. El sacerdote levantaba la daga, sacrificaba al animal. No terminaba ahí, tenía que derramarse hasta la última gota de sangre, pero tampoco terminaba ahí. Tenía que después encenderse fuego sobre ese altar y quemarse la grosura de ese animal. Una vez que terminaba todo, el sacerdote oficiaba la remisión, el perdón simbólico de ese pecado. El problema está que si a la otra semana ese hombre volvía a pecar, tenía que volver a traer otro animal. Ese era el sistema. Y la gente, sacando cuenta, decía, somos muy pecadores, nos sale muy caro ir al templo. Cada vez que peco tengo que llevar lo mejor. Entonces los tipos dijeron, vamos a engañar a Dios. Como somos pecadores y necesitamos ir al templo, nos sale muy caro llevar la mejor oveja, el mejor cordero. Vamos a llevar lo defectuoso, lo que nos sirve. Por eso dice, maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica a Jehová lo dañado, lo que está enfermo, ovejas enfermas. Esto, si lo traducimos en nuestro lenguaje actual, es lo que le ocurre a muchos cristianos. Entregan a Dios lo que ya Dios no les sirve. ¿Cómo te sentirías tú si para tu cumpleaños te regalan un regalo y abres la caja y un par de zapatillas viejas, hediondas encima? Tú te vas a sentir ofendido. Tú, cuando quieres que te regalen algo, quieres lo mejor para ti. Un buen perfume, una buena ropa, una buena torta. Tú quieres, pero si te entregan algo que está malo, tú te sientes ofendido, te sientes lastimado. Imagínate cómo se sentirá Dios, y cómo se sentía Dios que tuvo que enviar a este profeta Malaquías y decirle a esta gente sin tanto preámbulo. Verso 14, malditos los que me engañan. Ahora vamos a ir a Romanos 6:22 y vamos a, después de esta introducción, el mensaje no es largo, pero quería dar esta introducción para entender que para que tengamos la bendición de Dios, hermanos, es necesario operarnos del engaño. Y para eso no se puede hacer un curso. No hay un curso. Yo hasta ahora que llevo años enseñando, no existe un curso para que el cristiano deje de ser engañoso con Dios. Eso es un trato que la persona tiene que determinar y decir, Señor, yo no quiero tener un corazón engañoso. Quiero cumplir lo que he prometido y hacerlo de acuerdo a lo que tú has pedido. Romanos 6:22. Ok, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 6:22. Mas, ahora hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Ustedes tienen por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. En este versículo el apóstol Pablo nos habla de nuestros inicios en la fe y el fin. Porque mucha gente dice, ¿en qué terminará esto de creer en Dios? ¿A dónde nos lleva? El apóstol dice que el peregrinaje del cristiano comienza, dice, siendo librados del pecado. No se puede ser cristiano si no se es libre del pecado. No le crea a aquellos cristianos que dicen que son cristianos y están en cadena de pecado. Esa es la moda hoy. Ser cristiano, ser pecador. No, hermano, no se confunda. Pareciera bíblico, pareciera correcto, pero eso es humanismo puro. ¿Qué es el humanismo? Es cuando el hombre, y hablo de mujer, se entroniza en sus capacidades y Dios es desplazado. El apóstol comienza diciendo que hemos sido librados del pecado. No dice perdonados, porque el concepto de perdón es bíblico y es real, pero aquí el apóstol Pablo habla de que hemos sido librados. Después de haber sido librados, dice, pasamos a ser hechos siervos de Dios. La palabra siervo suena elegante. Cuando yo voy a las iglesias, me regalan ese título, pase siervo de Dios. Nada más lejos de la verdad. La palabra siervo en la Biblia en griego es doulo, que significa esclavo. Eso es siervo.
esclavo, sirviente. Nuestra Biblia lo traduce de una manera elegante. Cuando tú lees la Biblia, dice Pablo, siervo de Jesucristo, el lector que recibía esa carta lo entendía como se escribía. Pablo, esclavo de Jesucristo. Hemos sido librados, dice Pablo, pero ahora para ser esclavos. Parece una contradicción. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 22 de Romanos. Hemos sido librados, pero ahora para ser esclavos de Dios. No nos gusta ese concepto. A veces los conceptos bíblicos, por no ser estudiados y profundizados, dan una perspectiva errónea. Hemos sido librados del pecado, pero no para hacer lo que queramos. Hemos sido librados, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:22, para ser siervos de Dios, esclavos de Dios. Amén, Señor. Ser esclavo, hermano, el concepto esclavo para nosotros es difícil de entenderlo porque hemos nacido en naciones libertarias. Todos tenemos hijos y no nos gustaría que nuestros hijos fueran sirvientes. Hoy se cambian los términos. No es deshonroso trabajar, por ejemplo, en un hotel haciendo aseo, ordenando las camas. Ese trabajo antiguamente se le llamaba la servidumbre. De hecho, en algunas zonas ABC1 de este país, en muchos países le siguen llamando así, la servidumbre. Pero, en estricto rigor, es esclavitud cuando a esa persona no se le paga. No sé si se entiende el concepto. Al esclavo no se le pagaba. La Biblia dice que hemos sido hechos siervos de Dios, esclavos de Dios. Ese concepto para el cristiano actual, el cristiano exitoso, y cuando hablo de exitoso me refiero al que ha logrado tener, sea porque Dios lo ha bendecido o porque ha nacido en un entorno de dicha. Para nosotros que somos ese tipo de cristianos, nos cuesta entender el concepto de ser siervos de Dios, esclavos de Dios. Hechos siervos de Dios, y ahora tenemos por nuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. El fin, el término o la meta es la vida eterna, vivir para siempre con Dios. Pero en el intertanto en que hemos sido librados del pecado hasta que lleguemos a la vida eterna, el apóstol dice que el fruto de la santificación no se puede dar si no somos siervos de Dios, esclavos de Dios. ¿Qué es la santificación? Santificación es un término o es un verbo, es una acción que viene de santidad. Si yo soy una persona que vivo santidad, entonces puedo decir que mi vida vive, valga la redundancia, en un estado de santificación. O sea, todos los días vivo limpio para Dios, puro para Dios. Los esclavos tenían la particularidad de que no tenían zapatos y muchos de ellos tampoco tenían su torso vestido, solamente el clásico taparrabo, o sea, tapar sus partes genitales. Cuando Moisés está en la zarza ardiente, lo primero que Dios le dice es eso: quítate el calzado. Moisés entendió clarito lo que eso significaba, porque él había vivido en el palacio de Faraón 40 años rodeado de esclavos. El esclavo no tenía derecho a tener zapatos. Mi hermana Leticia se acordará porque es de esa época en la iglesia, en los años 80. Era común ver hermanos que llegaban a la iglesia con los zapatos con alambre, por ejemplo. Hoy día que eso sucediera, ni la gente que vive en los campamentos. El otro día pasé por un campamento auto de alta gama. Amén. Salió uno con un celular, un iPhone que era del último modelo. Vestidos pero de etiqueta los tipos. Armani, Gucci, y vienen esa cuestión que está ahí en el Trébol ahí en Maipú. Porque la gente no
un estatus menos. Hoy la gente no quiere mostrar esa pobreza. Lo primero que Dios le dice a Moisés: estás pisando un lugar santo, pero necesito que te saques el calzado de tus pies. ¿Se imagina, hermano, que Dios nos pida las cosas que les pedía a esos hombres? Admiramos a Moisés, a Noé. A veces nosotros decimos: ¿cómo quisiera que Dios me hable como Noé? ¿Te imaginas que Dios te diga a mirar? Son cosas difíciles por las que esos hombres pasaron. Me gustaría ser como Jonás, dice. Lee Jonás y ve como lo que pasó. Todos esos hombres vivieron experiencias únicas porque eran hombres y mujeres únicos. Las vivencias que Dios puede llevarte a vivir este año, en gran medida van a obedecer a que tú puedas servir a Dios con total transparencia y sinceridad. Dios no podía hacer nada con la nación de Israel porque ellos eran engañosos. Teniendo, y no es que ese problema, no es que no tenían. Porque si Dios hubiese dicho: realmente estos tipos no tienen ovejas, no tienen machos, Dios hubiese entendido. Pero el problema está que tenían y ofrendaban o llevaban al templo lo peor de lo peor. O sea, engañaban a Dios. Que eso es lo que ocurre hoy día con muchas personas. ¿A cuánta gente tú le has predicado? Y te ponen un montón de excusas. Y muchas excusas a veces las creemos. Decimos: sí, a lo mejor es. Y por eso esa persona no quiere venir a Dios. Porque la gente tiene un magíster, un doctorado en dar excusas para no acercarse a Dios. Tú te pones a llenar un cuaderno con todo lo que las personas dicen, y ellos dicen: yo no puedo llevar esa oveja al templo. Y cuando van, una vez al año, llevan la oveja enferma, la que no sirve. O sea, engañan a Dios. Pero tienen ovejas. Esa oveja representa lo mejor. El macho reproductor, el que vale más. Dios eso le estaba exigiendo a esa gente. Lleven lo mejor. Esa oveja representa lo mejor para ustedes. Despójense de eso y entréguenmelo. Es lo mínimo que pueden hacer, les dijo Dios. Pero ustedes están haciendo un engaño. Y como me están engañando, yo no puedo llevar el plan que tengo con ustedes a otro puerto. Esa es la respuesta de por qué mucha gente a veces dice: yo no entiendo por qué el año pasado me fue como me fue. Y todos sacamos cálculo. Nos estamos comiendo el pedazo de carne a las 12 de la noche y decimos: pero no, si tiene que haber, y decimos: el problema está allá arriba. No miramos acá, decimos: no, si aquí a lo mejor Dios no me escuchó bien, así que voy a orar. Si oré 20 minutos, 5 minutos más, para convencer a Dios. Y empezamos con esa jugarreta de adornar la oveja enferma. O sea, llevamos la misma oveja, pero le echamos perfume, le ponemos zapatos, disfrazamos a la oveja. Después llegamos con la oveja toda destartalada, pero Dios, que conoce todas las cosas, dice: esa oveja es la misma del año pasado, solamente que le pusiste el maquillaje, le pusiste cejas, y ahora la gente no sabe dónde de ponerle cejas a los perros. Y hay gente que hace eso con su oveja. Es la misma oveja que llevan años con esa oveja que no se quieren despojar de esa oveja que ya no sirve. Y la oveja buena, lo que representa a lo mejor, no lo llevan a Dios. El apóstol dice entonces en Romanos 6:22: tenemos por nuestro fruto la santificación, que es simplemente decidirse a vivir de manera pura, de manera limpia. He hablado mucho de esto por años, porque una persona que tiene un corazón puro, un corazón limpio, es lo único que puede ver a Dios. Eso Jesús lo dijo, y usted va a estar de acuerdo conmigo, en el sermón de la bienaventuranza. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos podrán coordinar, dice. Ellos verán a Dios. Porque ellos podrán tener un punto en la iglesia. No, dice,
porque ellos verán a Dios. Amén. Lo único que puede garantizar que alguien vea a Dios es su corazón puro. Amén. El pueblo de Israel tenía ese problema. Cumplimos la ley, cumplimos los mandamientos, obedecemos el sistema sacrificial, lo acomodamos a nuestra manera y pensaban de que eso los iba a acercarse a Dios. Dijo, no, ustedes tienen un problema y ese problema es severo. Tienen un problema que es el engaño. El engaño no se soluciona siendo sincero. Porque mucha gente cree eso. Que con un baño de sinceridad se va a extirpar el problema del engaño. Y el problema del engaño se quita, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:22, primero dice siendo libre del pecado, para luego ser siervo o esclavo de Dios. Y cuando la persona entiende que es un siervo de Dios, un esclavo de Dios, obedece su palabra, obedece sus mandamientos, dice tenemos como fruto, como resultado, dice, la santificación. El resultado de ser un siervo, un esclavo de Dios, es vivir una vida apartada para Dios. Y pureza. Hablar de pureza hoy día es una cuestión que, como siempre lo he dicho, se ha extirpado de nuestros púlpitos. Se toleran cosas que hace mucho tiempo eran derechamente motivo de expulsión de una iglesia. Y con esto no quiero decir que uno es un santurrón, ni que tiene una aureola arriba, no. Estamos hablando de que conceptos totalmente mundanos, terrenales, seculares, se han introducido en los sistemas cristianos. Uno de ellos, por ejemplo, es la famosa tolerancia, de lo cual a nuestros políticos les gusta mucho hablar de eso y estrujan el término. Y el problema está que hoy día hay muchas iglesias que dicen, nosotros, hermanos, tenemos que ser tolerantes. Y es más, yo he escuchado gente cristiana que ha dicho, la santidad es intolerante. Abiertamente te lo dicen. O sea, el Rumpi sería un gran obispo entonces. Canalla. Él y muchos otros más, que las virtudes bíblicas de pureza y santidad no tienen ningún valor. Entonces, hermanos, hay que entender que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo del cual los apóstoles vaticinaron. El que es limpio, dice, se va a limpiar más. Y el que es inmundo será más inmundo todavía. Pero no hay términos medios. Usted no puede salir a la calle medio bañado. ¿Me imaginas? Me bañé de aquí para acá. En otra parte no. No, corrí peligro. Estoy medio desayunado. Equivale a este término espiritual lo mismo. Estoy medio limpio. Estoy medio convertido. Yo cuando me encuentro con personas así, yo los pongo al tiro en la lista negra. Los bloqueo a todos. Y no porque no me guste estar cerca de ellos. Es por una cuestión muy sencilla. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No la hay. Usted no puede cambiar eso. Las estadísticas son claras. Chile es un país de descarriados. La estadística salió ayer. En este país, 9,7% se declara cristiano evangélico. Saquen las cuentas, casi redondeamos el 10%. Del total de habitantes que tiene esta nación, si son 18 millones, estaríamos hablando de que tal vez menos de 2 millones de personas se declaran cristiano evangélico. 37 y fracción se declaran no religiosos. Es una cifra altísima, hermano. Casi el 40%. Son cifras actuales. Es una cifra espantosa. El resto católico que contamos prácticamente como gente que no vive ningún tipo de fe, la gran mayoría. La gente que se dedica a recopilar esta información lo hace con propósitos netamente políticos y sociales, pero refleja la realidad de lo que vive esta nación. Y no solamente esta nación. A veces cuando nosotros vamos a la oración, y este es un consejo que yo le doy a muchas personas, ore con la Biblia abierta. Que su oración se ciña al marco bíblico. Todos estos hombres que tú ves en la Biblia fueron hombres
que Dios puso en ellos una palabra que ardía, pero era una palabra en un contexto del cual nosotros no vivimos. Hoy día no hay babilonios, no hay romanos, no hay caldeos, no hay gente de Jerusalén, no hay griegos, no hay atenienses, era otra cultura, pero la realidad del mensaje sigue siendo la misma. Gente que engaña a Dios utilizando los sistemas que hayan, porque nosotros no somos judíos, no estamos bajo el sistema judaico de sacrificio, pero hay otro sistema que la gente sigue utilizando para engañar a Dios. Usted dirá, pastor, como que no me está quedando claro a qué quiere llegar. A mí me pasó lo mismo cuando recibí la palabra, porque igual soy medio cabeza zapalla. O sea, Señor, ¿qué es lo que me quiere decir con esto, Señor? Y nos fuimos entonces al Salmo 50, verso 16, donde Dios me aclaró la película. Vi, hermano, que Dios tiene identificado a los engañosos, y el engañoso tiene un proceder. O sea, aquel que dice que va a hacer algo y no lo hace, o que lo hace pero a la pinta de él. El Salmo 50, el verso 16, vemos lo siguiente. Salmo 50, verso 16. Dios hablándole al impío. Porque no solamente Dios nos habla a nosotros, hermano. Dios cuando habla a su oveja, a los siervos, a los esclavos que somos nosotros, nos habla para llevarnos a esos pastos de bendición. Pero cuando le habla al impío, Salmo 50, verso 16, cuando le habla al impío, ocurre lo siguiente. Salmo 50, verso 16. Pero al malo, dijo Dios, una pregunta, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? El verso 17. Porque tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Eso es lo que Dios le dice al malo, lo que Dios le dice al impío, al que procede mal, al que es engañoso. Dios dice, ¿por qué? Dice, verso 16. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? A usted y a mí, que tenemos como fruto la santificación, como resultado el querer vivir para Dios, Dios no tiene problema contigo, conmigo, si vivimos de acuerdo a la palabra. Pero una persona que dice que ama a Dios, que dice que vive apartado para Él, que profesa fe y fidelidad, pero no cumple, Dios le dice a esa persona, Dios dijo al malo, otras versiones dicen al impío, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Hay gente impía, hay gente mala que hace eso. Toma las leyes de Dios y habla como que si fuesen verdad en su boca. Los políticos no tienen, muchos de ellos, no la gran mayoría. Hay muchos políticos que intentan vivir su vida cristiana en testimonio y en fe, pero son muy pocos, la gran mayoría son hijos de Caín. Caín fue un tipo, imagínate, mató a su hermano y no le salió ni por un kilo de pan. Como le pasa a todos los malos hoy. Es como agarrar un jabón en la ducha, se escapa, pero no importa, Dios los tiene reservados para la baila. Sí. No se impaciente, hermano, porque el impío en esta tierra va a triunfar. Pero pocos pastores te lo van a decir, pero es lo que la Biblia dice. Por eso va a haber un juicio final donde Dios a todos le va a dar su retribución. Y dice la Biblia que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y esas tribulaciones las provocan estas personas que ponen la palabra de Dios en su boca. Eso dice el Salmo 50, verso 16. Tú que tienes que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca. Entienda lo peligroso de esto, hermano. Nos estamos acercando a ese tiempo donde estas personas impías son los que están hablando las cosas de Dios. Y la gente se confunde. Eso está pasando. Eso es lo que el profeta
David, porque David también profetizó, está vaticinando y estamos viviendo esos tiempos impíos que ponen la palabra de Dios en su boca. Tipos que engañan derechamente. Dios habla a través de mí. ¿Ha escuchado esa frase? Amén. Tengamos cuidado con eso, hermano. Tengamos con eso cuando las personas comienzan diciendo Dios habló a través de mí. Es más, tú no vas a encontrar ninguno de los profetas que digan eso. Ellos dicen, así ha dicho Jehová. Es distinto. Pero hay mucha gente que está engañando. Y Dios, a través del profeta o del rey David, dice, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley? A esa persona no le has permitido eso. Entonces, vamos al verso 22 del mismo capítulo. 50, Salmo 50, verso 21 y verso 22. Verso 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Dios es testigo de lo que hace el malo. Y muchas veces Dios no hace nada. Usted a veces se pregunta lo mismo. Pero usted se agarra los pelos y dice, pero Señor, usted es tan bueno, ¿cómo no ve? Si yo fuera Dios, dice. A veces como que nos entra ese espíritu. Si yo fuera Dios, decimos. Aquí Dios abre su corazón de cierta manera y entendemos de por qué a veces permite ciertas cosas. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Yo te reprenderé y pondré delante de tus ojos todas las cosas que has hecho. Entender ahora esto, verso 22. Todos los que se olvidan de Dios, no sea que Dios los arrebate sin que nadie quede. Te habla del juicio final, donde Dios va a exponer todo lo que los malos y los que han hecho engaño. No se desgaste, hermano, con aquellas personas. Yo sé que Facebook, siempre lo digo, Facebook, Internet, TikTok, Instagram, todas estas herramientas pueden ser de bendición, pero a veces es como un látigo. Hay gente que se enoja y dice, pero mira las tonteras que está hablando ese fulano, ese... No, hermano, no se desgaste. Gente engañando van a ver por montones. Así como hay piedra allá afuera, va a levantar uno y va a salir uno. Y yo siempre, estoy haciendo un curso, hermano, le aconsejo lo siguiente. Es bueno a veces escuchar ciertos predicadores, pero con precaución. Usted ya tiene sus pastores. Pero si usted quiere predicar, predique usted. Agarre el celular y ore y dígale, ¿y a quién le voy a predicar? A sus parientes, pues, hermano. Esa es su plataforma, esa es su platea. Y ahí vaya a ver si tus parientes quieren escuchar la palabra, te van a bloquear en Facebook, tío, te van a sacar de la lista de WhatsApp. Ay, hermano Renan ya me tiene cuadrado, enviándome mensaje. Se cree evangelista, van a decir. Y te van a empezar a tirar piedra porque tú vas a ir al problema, al engaño. Este año, si quieres que Dios te use, para que Dios nos use tenemos que mostrarnos cómo somos. Y eso no es tan difícil, hermano, porque usted ya lleva tiempo en el Evangelio. Pero no podemos pretender vivir apartados para Dios, o sea, en pureza, si tenemos problemas con el engaño. Yo no sé, a lo mejor usted llega al templo como un super santo. Yo no quiero ser así. Yo tengo problemas con el engaño, no tengo problema en decirlo. Usted dirá, pero pastor, usted es un obispo, tiene trayectoria, es un tipo importante. Escúchalo, tengo problemas con el engaño. ¿Qué? ¿Le puedo mentir a usted? A Dios. Ahora usted con Pucheto diría, pero pastor, cuente más. O sea, no quiero. Cuente, pastor, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que es el engaño? Una vez fui a comprar una empanada y te la vendían con este eslogan: empanada sin aceituna. O sea, tú podías morder la empanada por la orilla, por el centro, por el medio, y no te iba a saltar ese infame hueco que te hace doler la muela. A la primera masticada, ¿cómo se dice? La pepa esa infeliz se me metió en el infierno. Me sentí engañado, hermano. Eso es el engaño. El otro luego quería vender las empanadas nomás. Y las vendió como que no tenían
aceitunas y tenían aceitunas. Y de las aceitunas más grandes y las pepas más duras. Eso es engaño, hermano. Cuando parecen cuestiones chicas que no revestían peligro, pero es desagradable. Usted diría, pastor, deme el secreto para ser así de sincero y pararme aquí y decir que tengo engaño. Lo primero, hermano, es no ser tan severo con uno mismo. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Con eso no quiero decir que te vas a andar riendo de las metidas de patas que hagas y de los problemas que tengas, pero tampoco ser tu propio juez. Eso daña al cristiano, hermano, lo lastima. Tú tienes que asumir tus errores, tus flaquezas, tus debilidades y convivir con ellos. Y llevarla a los pies del Señor diariamente. Pero no lastimarte a un punto de que eso te inhabilite. Porque muchos cristianos, y pasa aquí y en todos lados, que postergan el llamado de Dios por cómo son. Ahí va la vía, pastor, está cerquita, está llegando. No, dice, Dios no me va a usar por como yo soy. Y es al revés. Dios quiere usarnos como somos. Amén. Yo a veces pienso en los tipos que hacen maldad, esos tipos que son criminales, sobre todo los que hacen delito económico. Si ese potencial de engaño lo usaran para el bien, los tipos serían, pero luminarias del mercado económico. Pero todo ese caudal de maldad los tipos para cosas malas, porque son engañosos. Yo he conocido casos de gente analfabeta que no sabe hacer ni el cero y tienen mucha plata, pero todo plata mala vida, porque son tipos malos, engañan al sistema. Y usted que es honesto, que sabe que 2 más 2 son 4, vamos apenas. Entonces, a veces nosotros, el problema de esto, hermanos, para que usted lo entienda, que cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra parte en el reino de los cielos, podemos sentirnos frustrados de cómo el impío prospera y a veces tentados a relajar nuestro compromiso con Dios. Decimos, bueno, si mira este otro sirve al 3 y al 4, y yo que me esfuerzo, que soy un tipo íntegro, esclavo de Dios, ando a pata pelada. No tengo ni zapatos. Y ahí el diablo te empieza a trabajar. Hermano, ¿cuál es esa oveja gorda que Dios quiere? La oveja robusta. Él es la cual tú has invertido. Esa oveja que el profeta Malaquías critica que ellos no la llevaban, es lo que tú inviertes para que una oveja sea robusta, sea un animal de producción, tú inviertes. Yo no soy un hombre de campo, pero he ido mucho al campo, y los tipos que son de campo, el alimento para animales es caro, ¿cierto? No le podéis dar plumadía a los pollos, aunque yo conozco a algunos tipos que le dan hasta cáscara naranja, dice, para que tengan mejor sabor en la carne. Pero el alimento balanceado es esencial para que el animal tenga un buen desarrollo. O sea, tú inviertes en ese animal. Cuando fui a Victoria hace un tiempo atrás, vi un chancho que daba pena, parecía chancho, flaco el chanchito. Porque estaba mal alimentado el chanchito, no, el dueño no invertía en eso. Yo le dije, hermano, ¿por qué no los chanchos son gordos? Le digo, yo este chancho parece una tabla. La respuesta fue, es que me sale caro darle de comer. Mira tú la respuesta. O sea, no quería invertir en su animal. Malaquías 1:14 dice, maldito el que da con engaño, que teniendo un macho en su rebaño trae lo defectuoso. O sea, el macho que tenía que dar estaba, pero lo tapaba detrás de una cortina. Estaba bien alimentado, gordito, porque tenía mucha inversión ahí. Ese es el punto. Ese animal representa el vigor, todo lo que tú entregas. Amén. Para no tener un corazón engañoso, hay que entregarle la calculadora a Dios. Esa es la receta para dejar de ser engañoso. Ya, Señor, usted ganó, ahí está la calculadora. Porque si tú empiezas a sacar cálculos de cuánto has invertido para ti, y eso es lo que Dios te pide, vas a tener problemas. Romanos 7:11, en la misma carta que leíamos en delante, Romanos 7:11 nos habla de un problema
Porque Malaquías 1:14 habla del engaño. Lo dice. Dice que hay engaño en el que, pudiendo dar lo que Dios pide, da otra cosa. El apóstol Pablo profundiza lo que el profeta Malaquías habla en Romanos 7:11 y habla del engaño. Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. ¿Qué hace el pecado? Engaña. Acuérdese del ejemplo de la empanada. Ese es el engaño. Cuando se dice algo que en el fondo no es. Hoy, usted que es cristiano entiende estos conceptos acerca de esto, pero cuando usted no era cristiano, no veía el pecado como un engaño. Lo veía como una puerta sin bisagra, una puerta abierta por la cual usted transitaba todos los días. Ahora usted es cristiano, sabe del peligro del pecado, porque el pecado engaña. Es más, muchos cristianos dicen y oran, muchos hermanos le piden consejería y dicen: pastor, ore por mí porque no quiero ser engañado. Y hay otros cristianos que están en el otro extremo: no, a mí no me van a engañar fácilmente. ¿Qué dice la Biblia? Dice que en el tiempo del fin aún los escogidos serán engañados. Entonces yo eso lo tengo claro para mi vida. Yo sé que soy un escogido de Dios, entonces corro peligro de ser engañado. Hay grandes hombres de Dios que han sido engañados. Entonces, hermano, estamos viviendo en un tiempo igual que los tiempos del profeta Malaquías. Gente que está siendo engañada. Y la puerta principal del engaño es, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:11. El problema es el engaño del pecado. Salmo 32, verso 2. Dios habla, un comentario con el rey David, sobre qué sentirá Dios cuando se encuentra con una persona que quiere despojarse del engaño. Salmo 32, verso 2 dice: bienaventurado el hombre, también la mujer, a quien el Señor no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado significa siéntase sumamente feliz. El hombre o la mujer en cuyo espíritu dice no hay engaño. Se puede, hermano. Se puede vivir sin engaño. ¿Dónde radica el engaño? No en la mente, sino en el espíritu. Ahí es donde hay que hacer un chequeo. Y lo dice el Salmo, márquelo en su Biblia, Salmo 32, verso 2, bienaventurado la persona a quien Dios no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, tarea para este año 2023, cada vez que usted se arrodille: Señor, tu palabra dice en el Salmo 32, verso 2, que hay una bienaventuranza, que hay una dicha para aquellas personas que en su espíritu no hay engaño. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque si el espíritu es libre, se despoja de todo engaño, la persona va a acceder a esa bendición de sentirse feliz. ¿Sabe cómo un cristiano es realmente feliz? Y cuando hablo de felicidad, me refiero de no sentir ese peso, esa agonía, es cuando ese cristiano no es indiferente al engaño. Tú luchas en contra del engaño. Pero si tú eres indiferente, lo toleras, no importa, sí. Hermano, eso te va a traer problemas. Te va a traer problemas. Pero si tú luchas en contra del engaño, va a llegar el día en que eso va a desaparecer de tu corazón. El engaño, hermano, es como el molestoso hongo o el moho que aparece en las paredes. O el moho, hermano, se abre paso. Aunque la pared tenga mejor revestimiento, empieza a aparecer un poquitito. Y si nadie hace nada, esa cuestión después se esparce, saca la pintura, la cerámica, todo. Es una cuestión que es espantosa el hongo. Es lo mismo con el tema del engaño.
Hay gente que no hace nada, empieza a aparecer poquitito. Mira para otro lado, después un par de meses ve y tiene un desastre. Nosotros no queremos que nuestros hijos engañen. Le inculcamos el valor de la verdad. Usted como padre, como madre, abuelo o alguien que cría, Amén. sabe que es detestable cuando un niño miente. Un adulto dice ya el tronco ya está torcido, ya no hay vuelta, dice. Pero cuando uno es el niño pequeño, el papá y la mamá se indignan cuando ve que empieza a engañar al papá. La mamá y los papás saben eso, dice, este crío me está engañando, dice. Y el peor error que a veces uno puede hacer como padre, como madre, es dejarle pasar eso. Hacerse tonto. O celebrarle eso. Yo he visto papás que hacen eso. Lo celebran. Este va a ser vivo, dice. Hijo de tigre, dice. Y el tipo es un potencial engañoso. No, si mi hijo es vivo, dice. Va a ser astuto. No, hermano, usted tiene que erradicar. Si usted está criando y tiene a alguien en su casa, métalo al quirófano y rájele la guata con la palabra y opérelo eso. Amén. Pero yo he visto gente cristiana que los chiquititos ya aprenden a engañar y engañan al papá o a la mamá, al abuelito, y el adulto sabe pero no le dice nada. No, hermano, hay que tener cuidado con eso. Usted tiene autoridad, a usted si usted está en Dios, tiene autoridad, Biblia en mano, de instruir a los que están en su casa. Una persona que es adulta ya es más difícil. Es difícil. Porque es algo que se impregna en la persona. Se impregna, es muy difícil eliminar eso. Porque entra al espíritu, eso dice el Salmo, entra al espíritu. No es algo conductual. No es una actitud aprendida, no, es un problema que es más severo que eso. Por eso el Salmo 32:2 dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Todos conocemos el relato, tal vez no es necesario siquiera leerlo, pero por razón de que la palabra nos habla del engaño, Génesis 3:13 habla de lo que dijo nuestra hermana Eva, la madre de todos los seres vivientes. Mire lo que dice la hermana Eva, que a veces leemos esta palabra pensando que Eva estaba mintiendo. No, Eva dijo la verdad. El libro de Génesis, capítulo 3, verso 13. Cuando fue el momento en que estas personas, Adán y Eva, tuvieron que confesar a Dios lo que habían hecho. Mire lo que dice Eva. Génesis capítulo 3, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eso era la verdad. Eva fue engañada. O sea, le metió el diablo a esa fruta, esa aceituna que le metieron a la empanada. Le dijo, cómala nomás, tranquila hermana Eva. Son frutas de exportación de los huertos del Edén. Exporta fruta para el cielo. El diablo, pero le vendió esa fruta como que se fuese legítima. Y Eva fue engañada. Y si Eva, eso es lo que yo quiero que entienda, hermano, si Eva fue engañada, ¿qué nos espera a nosotros? El diablo va a venir con el mismo cuento. Va a bajar con su canasta, mira hermano Renan. Fruta del huerto del Edén, por cortesía de Jehová Dios, y empieza a cuentearlo y uno cae, engaña. Después cuando tiene la manzana aquí atravesada, viene la voz de Dios y uno se la traga rápido. No, si no dice nada, dice. El problema es ese, dice que Eva dijo, la serpiente me engañó. Segunda de Corintios 11:3, el apóstol Pablo habla de este incidente. Porque el libro de Génesis es un libro real. Mucha gente dice, no, es mentira, Adán y Eva no existieron, puro cuento, fantasía. No, el apóstol Pablo, apóstol de Dios, habla de que esto fue real, este incidente en el huerto. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, hablando el apóstol, comentando lo que se narró en Génesis con respecto al engaño. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente, mas me temo
que como la serpiente engañó a Eva con astucia. ¿Se da cuenta que Eva dijo la verdad? Eva dijo, la serpiente me engañó. Y el apóstol Pablo profundiza, dice, temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos regala esa perla preciosa del saber, que el diablo ocupa su astucia. Y la puerta por la cual el diablo engaña al creyente, aquí Pablo lo dice, sean corrompidos vuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? A los niños se los enseña en el colegio. Los 5 sentidos. Tacto, gusto, olfato, vista, audición. Esos son los 5 sentidos. Son la puerta al alma. Cuando yo iba a la escuela dominical, cuando el chico cantaba un corito a los niños, nos traumatizaban con ese corito. Cuidadito tus manitos, lo que tocan. Hay un Dios de amor que mirándote, tú sales traumado. No puedo hacer nada porque tatita Dios me está mirando. Hoy día no. Si Dios todo lo conoce, así sale la gente hoy día. Es manos largas, mira lo que no tiene que mirar, escucha lo que no tiene que escuchar, habla lo que no, hace pura lecera. Le brota por todos lados el engaño. Y el apóstol dice, te lo leo de nuevo, 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. A través de los sentidos, hermanos, el diablo nos engaña. Los sentidos. Muchos de ustedes han sido libres del vicio. Yo, ustedes saben, nací en cuna de oro. No conocí el mundo. Muchos de ustedes vienen del mundo. Han sido librados de todo tipo de vicio. Y los vicios entran a través de los sentidos. Si usted es bueno para fumar, el diablo va a ocupar esos mismos sentidos para llevar al engaño. Ahora usted sigue a Dios fielmente y le ha pasado a veces de que le dan ganas de... Y no es que esté en su corazón, sino que el diablo ocupa los sentidos, como decía la pastora. A veces estas cosas nos pasan y a veces no se quieren hablar, pero es bueno que las hablemos para que entendamos de que el apóstol Pablo habla la verdad. Dice de que el diablo con astucia puede hacer que nuestros sentidos sean engañados. Yo jamás he fumado, me he drogado, no he emborrachado nada, pero ¿te parecerá curioso que el diablo ocupa esos sentidos? Me han dado ganas de... Mi copa está rebosando, dice, mar de cristal. Increíble, hermano, yo jamás. Pero el diablo ocupa esos sentidos, ¿te das cuenta? Y te lo hablo con sinceridad para que entiendas, porque dice, no, pastor, usted jamás te puede... Imagínate, yo que jamás lo he hecho, el diablo ocupa esos sentidos. Entonces, usted tiene que orar. Y yo sé que muchos pastores no lo dicen, pero cuando usted ore por usted, póngase las manos y diga, Señor, esta oreja, Señor, unge esta oreja, que son buenas para escuchar tonteras, Señor. Úngase la oreja, úngase la boca, los ojos. Porque los sentidos es la puerta al alma. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Para que vuestros sentidos, dice, sean corrompidos. O sea, el diablo es maestro del engaño. Él puede con astucia engañarnos a través de los sentidos. Por eso, hermano, usted debe orar. El tiempo que estamos viviendo, el diablo sigue engañando. Sigue engañando. Yo he conocido casos, hermanos, y a veces pareciera curioso y la gente se ríe, pero he conocido casos de hermanos que en los sueños se descarrían. En la vida real son fieles siervos de Dios, pero en los sueños son adúlteros, son fornicarios, se emborrachan y despiertan todos transpirados y preocupados. Y dicen, Señor, me descargué en el sueño. A mí igual me ha pasado. ¿Por qué? Porque como el diablo no puede entrar cuando tú estás consciente, te oprime. Porque tus sentidos ya están sellados, ¿te das cuenta? Dios va a tentar a mi hermana Yanina, pero no, sus sentidos están ahí. El diablo no puede entrar por ningún lado. Entonces, como no puede entrar por ningún lado,
diablo es pillo, nos molesta aún cuando dormimos. ¿Te das cuenta, no? Que a veces pasa eso, ¿no? Amén. En el descanso, una vez tengo un mensaje de eso, el descanso del guerrero. Tú estás durmiendo ahí, un buen guerrero, tu espada, tu escudo, pero el diablo dice, que lo voy a agarrar cuando estás durmiendo, dice. Y después despiertas preocupado, despiertas agotado, despiertas afligido. Porque el diablo hace eso, hermano. El diablo es muy astuto. Por eso a veces es importante, y a veces no ha pasado, de que aunque sea de noche, no es tiempo de dormir. Cuando Jesús lleva a los discípulos al huerto, los tipos iban con el saco a dormir, y Jesús les dijo, no, muchachos, vamos a orar. Y los tipos dijeron, Jesús nos invitó al huerto, vamos a ir con el huerto. Vamos a dormir. Jesús dijo, no. Que sea de noche no quiere decir que los invite a dormir. Hay que estar atentos, velar, porque el diablo anda rondando para engañarnos. Los últimos versículos, sin leerlo, conocemos cuando Jesús advierte en la parábola del sembrador, que está en el Evangelio de Marcos, donde dice que el engaño de la riqueza hace que la palabra de Dios sea infructuosa. Tienen que orar en esa dirección porque el diablo ocupa todas las cosas válidas para engañarnos. Lo dice textualmente Jesús. El engaño de las riquezas hace que la palabra sea infructuosa, no dé fruto en el creyente. Otro versículo muy importante. El apóstol Judas lo escribe en su carta, donde dice que debemos ser guardados sin mancha. Vamos a leer el último versículo. Es un versículo que todos lo hemos leído en muchas ocasiones, Romanos 12:1, y vamos a pasar ahora. El apóstol Pablo escribe estas líneas aconsejando al creyente qué es lo que debe hacer para que estos sentidos, que son la puerta al alma, no sean engañados por el diablo. De hecho, a tal punto los sentidos son susceptibles de engaño que el diablo es capaz de provocar experiencias aparentemente espirituales. De hecho, el apóstol Pablo en una de sus líneas nos dice, si un ángel del cielo viniese a hablar de un evangelio distinto, sea anatema, o sea, está bajo maldición. O sea, para que el diablo, hermano, provoque de que un ángel, porque eso es un ángel, un mensajero, venga a alguien y se le aparezca y le tuerza el mensaje y la persona no tenga la capacidad de distinguir la verdad de la mentira, quiere decir que ese nivel de engaño es espantoso. Y con esto no quiero meterle miedo, pero es la verdad, es lo que dice la palabra. ¿Quiénes son presas del engaño? Los incautos. A mí me pasó una vez con un billete de 10.000. Me sentí engañado, ¿no? Claro, en el Persa vivo ahí corre puro billete falso. Ahora salir un billete de 10.000 con en la cara de Arturo Plaza de Rayo McQueen, imagínate. Los niños chicos conocen ese billete, no vale nada. ¿Te ha pasado eso que te entregan un billete? El otro día mi tesorera cerró, el mes pasado, no sé, cerró mi informe y venía un billete de 20.000 falso, hermano. Se enojó la tesorera, dijo, ¿quién habrá echado un diezmo? Imagínate, echando un diezmo falso, me dijo pastor. Ahí está el billete. Menos mal que la tesorera fue honesta y no me lo metió en el sobre, porque también... Pero se indignó ella. Yo me reí porque ya estoy acostumbrado a esas cosas. Pero eso es engaño, hermano. Engaño puro y duro. Ahora, para leer esta cita bíblica y orar, el apóstol Pablo habla de que la solución para no ofrecer a Dios algo que sea engañoso pasa por lo que él escribe en Romanos 12:1. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, le habla a gente cristiana, no le habla a los vecinos, ni a los descarriados, ni a los infiernos, le habla a la gente de iglesia. Dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El cuerpo.
vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional, la palabra racional quiere decir algo que se piensa, que se medita, que se reflexiona. Servir a Dios no puede ser algo impulsivo, que es el problema de mucha gente. Que dice, voy a hacer y después no lo hace, porque lo hace de momento, impulsivo. Dice que es vuestro culto racional. O sea, usted tiene que, estamos al inicio de este año, usted tiene que ser bien honesto con usted mismo, con Dios, y decir, Señor, esto es lo que yo puedo hacer, y es lo que puedo hacer y ofrecer. Usted no puede prometer algo que no puede cumplir. Todos los cristianos hemos pasado por eso, sobre todo a principio de año. Señor, voy a orar todos los días, ya llevan 6 días, no lo hago muy bien. Porque el ser humano, hermano, es tendiente al fracaso. Pero el apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos da la receta precisa. Dice, leyéndolo nuevamente, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio es lo que habló Malaquías 1:14. Tipos que llevaban ovejas y ofrecían la oveja enferma. Ahora el apóstol Pablo dice, muchachos, ya no hay que llevar ovejas al templo. Ahora es usted mismo. Dios encontró la solución, dice. Porque se lo habían cuenteado muchos años, llevándole ovejas feas, roñosas, viejas, que no servían. Ahora dice el apóstol, presente, dice usted el mismo, dice. Sacrificio vivo. Vivo quiere decir que usted lo sienta. Que sea real, que sea genuino, dice. Y dice que ese cuerpo, o sea, lo que usted es, dice sacrificio vivo, lo conecta con la parte espiritual. Dice que es un culto racional. O sea, es lo que yo converso con mi esposa. Viene un año en el cual todos estamos empezando con buenas expectativas. Eso no es malo. Pero usted debe, la parte racional es lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Esa es la parte racional, lo dice el apóstol, Romanos 12:1, que es vuestro culto racional, cuando usted piensa. En otras palabras, meditar, es lo que dice Lamentaciones, meditar en vuestros caminos. Usted debe meditar, que no es lo mismo que calcular, no es lo mismo decir si yo hago esto, no. Meditar es mostrarnos en toda nuestra necesidad de lo que somos delante de Dios. Mi pastora decía la gran verdad. Reconocer. Ser cristiano, si usted... Hay gente buena en nuestras iglesias. Tenemos gente buena en las iglesias. Pero tienen que dar ese paso de reconocer. De decir, tanto en términos personales, en decir, Señor, con estas cosas yo estoy luchando, como en términos de decir, esto es lo que impide que yo me entregue completamente. En el caso, a veces la gente, los hermanos que están como ovejas en la iglesia, dirán, ¿qué pensará el pastor de mí? Gran misterio. ¿Cierto? Yo le voy a decir, ya que el pastor no está, pero igual va a ver el video. Que a veces la gente dirá, ¿qué pensará el pastor de mí? La pastora de mí. Yo que he sido pastor de muchas iglesias, esto pienso, hermano. ¿Por qué no se entrega completamente a servir al Señor con pasión, con ganas? Cuando el tipo era el hijo del diablo, le servía con pasión al Dios. No había horario para nada, había que emborracharse, no emborrachaba. Había que pecar, pecaba. Había que ponerse para el carrete, el tipo daba vuelta a los bolsillos. Lo sacaban en camilla de la fonda. Pasión pura para servir al diablo. Había una hermana, yo fui pastor en una iglesia en el sector de la industria, Pudahuel. Cuando estábamos en la iglesia, era muy santa, muy pía. No tenía tiempo para las cosas de Dios, daba muchas excusas. Un día para el 18 prendí la tele y lo veo a mi hermana ahí agarrada en una fonda, de un palo así. Yo no podía creerlo. Era mi hermana, era la oveja de la misión que teníamos ahí en la industria. La que decía, pastor, no puedo llegar porque esto y por lo otro, y ponía excusa y un montón de cuestiones, y no me ocupe para esto, y tenía trabas para esto y lo otro.
Yo no suelo ver mucho tele. Por lo mismo, dije, no me voy a encontrar con una señora. Y veo a la hermana en la fonda del Patio Gil, con una garrafa, una damajuana, una guirnalda. Yo creo que tenía más alcohol que un fósforo explotable, hermano. Eso le pasa a mucha gente, engaña a Dios, hermano. Yo quiero que este año Dios a mi vida me pueda librar de servirle con engaño. Y le invito a que usted pueda pedirle al Señor lo mismo. Decir, Señor, ayúdame a servirte libre de engaño. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta hora de la mañana y lea Malaquías 1:14 y dígale, Señor, yo no quiero ser como esa persona que llevaba la oveja anciana, enferma, no, sino que entregaba lo mejor. Dele gracias a Dios, no por el año que pasó, dele gracias a Dios por este año que está iniciando. Y dígale, Señor, yo en este corral tengo ovejas gorditas, usted las sabe, Señor. Ovejitas que he invertido mucho en ellas. Tómelas, Señor. Tome lo mejor de mi vida y haga lo que usted desee conmigo. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, en esta hora de la mañana hemos oído tu palabra. Usted nos ha amonestado, Señor, a no tener un corazón engañoso. A este año disponernos a vivir en honestidad, en sinceridad, en pureza, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, porque este año que pasó, sin duda, fuimos negligentes, perezosos. Sin duda, Señor, también hubo engaño en nuestros corazones para servirte. Confesamos, Señor, nuestras negligencias y nos acercamos a ti, el pastor de los pastores, el que tiene la vara de autoridad y el cetro de justicia, para ponernos, Señor, delante de ti en esta hora, con un corazón renovado. Un corazón, como decía el Salmo 32, verso 2, un espíritu en el cual no haya engaño. Te pido por cada uno de los hermanos que se congregan en esta iglesia y por cada hogar representado. Por cada uno de nuestros hermanos que no ha podido llegar a este día, pero que se congregan con nosotros. No hay nada más importante que tú busques en cada uno de nosotros que sea un espíritu libre para ser siervo de ti. Te pedimos en esta hora, Señor, que esta tu palabra pueda hallar, Señor, una tierra fértil en nuestros corazones y podamos servirte, Señor, con fidelidad para vivir, Señor, en este tiempo difícil que viene sobre el mundo. Nosotros, Señor, podamos tener un corazón libre de engaño, podamos tener la dicha, la bendición de mirarte, Señor, sin avergonzarnos. Te damos gracias porque has tenido compasión y misericordia. Y este año, Señor, que ya se ha iniciado, pedimos tu bendición sobre esta iglesia aquí en la Florida, por los pastores, Señor, por los que tienen responsabilidades durante los días de reunión. Te pedimos que cada persona que se pare en este púlpito para ministrar tu palabra sea usado, Señor, bendecido, y sea, Dios mío, un canal de bendición. Pedimos tu paz sobre nuestras familias, que este año, Señor, usted nos guarde como tú oraste por tus discípulos y dijiste, líbralos del mal. Pedimos tu bendición, Señor, sobre esta iglesia, sobre las iglesias de Pan de Vida, Señor, aquí en Santiago, en regiones, nuestros hermanos en Paraguay también, el obispo Barreto y su familia. Y de una u otra manera, por aquellos que sin duda van a ser parte de nosotros también este año. Te pedimos, Señor, que aquellos que trabajen con nosotros sean personas que no sean engañosas. Ayúdanos, Señor, a ser realmente hijos que reflejen, Dios mío, los mandamientos de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día de reunión. Te pedimos que lo que reste de esta reunión sea bajo tu gracia y tu bendición. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar una alabanza así mismo como estamos de pie.
para recibir a nuestra hermana que está coordinando. Guarde la palabra en su corazón. Luego vamos a sacar unas fotos así para enviársela al pastor. Va a pensar que cada uno vino en carretilla. Y sí, mira, hermano, cada uno dejó su carretilla estacionada ahí. Ahí van a tener que explicarle que no vinieron en carretilla ustedes hoy día. Dios les bendiga. Vamos a cantar al Señor. Voy a dejar a mi hermana Mabel, que está moderando la reunión. Dios les bendiga.